Bienvenidas y bienvenidos a este capítulo de su podcast Lo que no se cuenta. Hoy tenemos una invitada muy especial, ella es Derly Viera, ella es propietaria de Giret, que es un negocio de banquetes y experiencias. Giret, ¿cómo estás? Muy bien, Laurita, buenos días, excelente, feliz de estar aquí con ustedes. Me encanta, quiero contarles que Derly ha sido estudiante y egresada de nuestras iniciativas de formación de la Fundación WW Colombia, cosa que nos agradecemos muchísimo, cosa que recibimos con mucho amor porque Derly ha pasado por nuestras iniciativas de formación dejando muchos resultados y esperamos que siga así en su negocio. Vamos a empezar entonces a cocinar el día de hoy con Derly y quiero que me cuentes, Derly, qué vamos a preparar hoy y cuáles son esos ingredientes. Claro que sí, el día de hoy vamos a preparar unos deliciosos waffles con fruta fresca. Para esta receta necesitamos unos ingredientes que son huevo, leche, harina, fécula de maíz para darle un toque crocante, tenemos aceite, azúcar, polvo de hornear y bicarbonato. Me encanta, muy completa la receta. La pregunta es, ¿cuáles son esos ingredientes que tu negocio sí o sí debe tener? La organización fundamental. Nuestro negocio se basa en el amor, también es uno de los ingredientes principales. Todo lo que hacemos lo hacemos desde el corazón. Y partiendo de ahí empezamos la organización teniendo las cuentas claras, así como esta leche que es dulce y deliciosa. Cuando nosotros organizamos y gestionamos toda la parte administrativa, pues la vida se hace más dulce. Más dulce, claro que sí, como la receta que vamos a preparar el día de hoy. Vamos a empezar. Listo, empecemos. Vamos a separar los huevos. Listo, sacar los huevos. Mientras vas separando los huevitos, Derly, te hago una pregunta. ¿Cuáles han sido esos retos más grandes que has tenido que llevar en tu negocio? Conocer cómo se maneja un negocio. Inicialmente todo empieza desde casa y lo hago porque me gusta. Ok. Pero cada día Dios va permitiendo que esto crezca. Así como cuando ponemos los waffles y le ponemos el bicarbonato y le ponemos el polvo de hornear, ella empieza a crecer, así es mismo es el negocio. Entonces esos retos empiezan a querer nosotros organizarnos y poder así brindar un mejor servicio. O sea, porque para ti es importantísimo primero lo que se forma desde casa para poder salir también a construir lo que queremos como ser, como emprendedores o como empresarios, ¿verdad? Claro que sí, es fundamental empezar a tener conocimiento. Se hace una barrera muy grande al no tener, digamos, estudios de finanzas o de gestión empresarial. Hay cosas que se hacen muy difícil. Cosas que no sabíamos que para poder llevar un refrigerio a una empresa necesitábamos facturación electrónica, necesitábamos tener el RUT, tener cámara de comercio. Esas cosas empezaron a cerrar puertas y se hicieron pues muy difíciles para empezar a crecer. ¿Y por qué viste que era importante empezar a estudiar? Empezar a estudiar esto de ser emprendedor, además. El emprendimiento diariamente nos trae retos. Y uno de esos retos es precisamente aprender a gestionar toda la parte administrativa del negocio, porque podemos saber cocinar, podemos hacer recetas deliciosas, pero es importante costear, porque muchas veces vendemos y vendemos muy bien, pero no se ven las ganancias. Y es allí donde empezamos a necesitar esa capacitación y es donde entra la fundación a jugar un papel sumamente importante. Claro. ¿Cuál es ese ingrediente que le aconsejarías a las personas que nos están viendo que sea el primer ingrediente para esa receta de empezar a emprender? Primeramente, la perseverancia. La perseverancia, el deseo de querer aprender nuevas cosas, de aprender a hacerlo mejor. Desaprender y aprender cosas nuevas. No rendirte, ¿verdad? No rendirse. En este momento, aquí en los waffles ya incorporamos la harina con el azúcar y vamos a poner 3 cucharadas de fécula de maíz. Aunque son harinas, sí, aunque son harinas, tienen texturas muy diferentes y hacen que nuestro waffle quede un poco más esponjoso, más cremoso. Le puse 4 cucharadas de harina de fécula de maíz a nuestra harina y al azúcar. Y en la vida de emprendedora, ¿qué sería esa fécula de maíz? La formalización. Cuando ya nosotros nos formalizamos, podemos ofrecer nuestros servicios a grandes corporaciones. Gracias a la Fundación y a Conexiones Comerciales, nosotros tuvimos la oportunidad de entrar a varias empresas aquí en la ciudad de Cali y yo creo que esa fue las 3 cucharadas de fécula que le añadimos a nuestra receta en Giret.
¿Y tu proceso de formalización cómo se ha venido dando? Porque crecer implica también empezar a organizarse en términos de formalización. Claro que sí, iniciamos primeramente lo básico, el RUT, investigamos acerca de lo que fue facturación electrónica. Muchos emprendedores le tienen mucho miedo a esta parte de la formalización porque piensan que van a generar gastos adicionales que muchas veces no se tienen, pero no, porque hay un recurso de la DIAN donde la facturación se puede manejar de forma gratuita después de que se haga una parametrización. Ya llega lo que es Cámara de Comercio, esto nos abre muchas puertas en muchas empresas porque ya empiezan a ver nuestra empresa ya no como ese emprendimiento pequeñito, sino ya somos una empresa, hemos crecido. ¿Qué es lo que sí o sí debe uno empezar a hacer cuando quiere formalizarse? Claro, cuando uno quiere empezar a brindar y crecer, lo primero que debe hacer es formalizarse ante Cámara de Comercio. ¿Por qué? Porque esto es lo que nos va a dar visibilidad ante las empresas, van a conocer cómo estamos y cómo somos en realidad. ¿Y cómo fue ese primer negocio que hiciste, esa primera venta o conexión comercial? Llegó Angelita de Conexiones. Vamos a poner a nuestros waffles una cucharadita de bicarbonato de sodio y 3 cucharaditas de polvo para hornear. Cuando Angelita nos comenta de conexiones comerciales, yo dije, no, yo quiero. Y empezamos a gestionar todo lo que fue la facturación electrónica. Y nuestro primer contacto con una empresa como tal, aunque ya habíamos llevado refrigerios a empresas, nunca había sido directamente con la empresa. Siempre era con la persona natural que trabajaba en una empresa. Ok. Fue difícil. Le decía yo a Ángela, son muy secos. Uno está acostumbrado a tratar con personas muy, muy afables, muy queridas. Siempre es como, no sé, la palmadita en el hombro, lo hiciste bien. La empresa es como, gracias. Muy corporativa. Sí, muy, muy corporativa, muy, muy serios. Okay. Entonces es allí donde nosotros proveemos unos refrigerios durante toda una semana. Y ya el último día sí, ya la persona como que se destensionó. Le decía yo a Ángela, debe ser que la persona tenía estrés por su evento y ya al final ya pudimos hablar, nos contó pues que les había gustado mucho y fue una experiencia muy chévere. Aquí vamos a incorporar nuestros huevitos juntamente con la leche. Derly, ¿con quién fue ese primer negocio? Fue con la empresa de Andina Seguridad del Valle. ¿Una empresa grande? Sí, muy exigente, diría yo, pero ayudó a que nosotros nos formáramos mucho en los tiempos de entrega. Eso es uno de los retos que también hemos tenido nosotros en Giret y es poder cumplir. Para nosotros es fundamental poder cumplir con esos tiempos de entrega porque sabemos que las empresas tienen el tiempo cronometrado, o sea, para ellos es fundamental el tiempo y que las entregas se hagan puntuales. Claro. Aquí ya lo podemos, estos waffles los podemos batir de forma manual con un tenedor, no es necesario tener una batidora. Ocupamos 1,5 vasos de leche. Ok. Esta textura apenas es. Perfecto. Aquí ya podemos incorporar la vainilla, que es eso que le da el saborcito. el sabor. Derly, ¿qué le da sabor a tu negocio? ¿Qué es eso que lo caracteriza, que es diferenciador? Yo siempre digo que el amor por lo que hacemos. Cuando nosotros ideamos una receta, así sea, digamos, algo que ya está en el mercado, lleva un sello diferente. Una de las personas que siempre ha trabajado conmigo es mi suegra. Digo que ella es mi segunda madre. Ella cuando cocina, su rostro se ilumina. Vamos a poner un puntico de sal, porque esto va a hacer que el equilibrio se equilibre nuestra mezcla. Yo creo que uno de nuestros negocios más retadores fue con Al Costo. Por la gracia de Dios pudimos entrar como proveedores de ellos y su primera compra fueron 1,600 lechonas. Entonces cuando yo escucho el número, yo me asombro, yo digo, ay Dios mío. Pero si esto viene de parte suya, lo vamos a hacer. Y algo que me decía mucho el profe Alain era que hágale que usted puede. Y es lo que yo le digo a las personas con las que yo puedo trabajar, compañeros de aquí, que muchas veces nos hablamos a pedirnos apoyo en algunos eventos.
yo le digo, hágale que sí se puede, usted puede. Tratar de usar todo lo que hemos aprendido acá, de costear bien y hacer un buen proceso. ¿Crees que es importante cultivar el ejercicio de trabajo en equipo o de cómo los ayudas a crecer con todo lo que has aprendido en tus formaciones? Claro que sí, es muy importante trabajar con ellos todo lo que son los valores de Giret. Que así no lo hagamos nosotras, porque cuando un emprendimiento nace siendo nosotras de toderas, pero cuando vamos creciendo, nosotros tenemos que empezar a tener un rol. Ya no podemos hacer todo, no nos da el tiempo, la capacidad ni las fuerzas. Entonces ahí es donde nosotros empezamos a capacitar, a apoyarnos de lo que hemos aprendido y empezar a forjar en ellos esas habilidades que hagan que se sienta como si fuéramos nosotras mismas las que hiciéramos la preparación. Aquí ya terminamos con la mezcla. Perfecto. Entonces lo que vamos a hacer es armar nuestros waffles. ¿Y si se queman? Los volvemos a hacer. Eso, muy bien. Eso creo que podría pasar también con los negocios. Es que si caemos, ¿nos rendimos o no nos rendimos? No, claro que no. La perseverancia es lo más importante y siempre van a haber altibajos. Hay días donde no queremos seguir, donde sentimos que no vamos para ningún lado, pero la perseverancia es la que hace la diferencia entre el éxito y el fracaso. ¿Qué es eso que como emprendedora nunca contaste? Que esas caídas, esas dificultades, eso que nunca se ha contado, pero que tú crees que le sumó valor al crecimiento de tu negocio. Yo creo que las lloradas, las lloradas en la madrugada cuando de pronto algunas personas del equipo por algún X o Y motivo no pudieron estar, donde tenemos compromisos que afrontar y nosotros no le podemos salir al cliente como que, ay no, fulanito no vino, entonces no pudimos despachar. Esas han sido una de las dificultades y el equilibrio entre el hogar y el emprendimiento. Aquí lo que vamos a hacer es precalentar nuestra guaflera y engrasarla un poquito, porque si no le ponemos un poquito de aceite se nos van a pegar. Bueno, Derly, Giret nació de una suma de muchos ingredientes y ahora está en una etapa de crecimiento, pero además de posicionamiento de tu marca. Cuéntanos cómo ha sido ese proceso. Giret empezó en casa y ahora, ¿qué tiene Giret en estos momentos? Sí, nosotros iniciamos desde casa, trabajando desde la cocina de nuestra vivienda. Cuando crecieron las ventas ya usábamos la mía, la de mi suegra. Y ya ahorita, gracias a Dios, tenemos un punto de distribución. Es modalidad cocina oculta, pero ya nuestra capacidad ha crecido bastante. ¿Cómo nace Giret como emprendimiento? Giret nace por una petición de una amiga que me pide que le haga la comida para sus 15 años. En ese momento yo trabajaba en un almacén de cadena en la parte de comidas preparadas. Y allí aprendí muchas cosas de las que sé hoy en día. Hice con mi suegra la primera comida para 100 personas. Esa fue la primera experiencia con el emprendimiento y a partir de ahí pues ya decidimos hacer comida, hacer las cenas navideñas. Empezamos a hacer pollo relleno, lomo de cerdo. Recuerdo que mi primera venta fueron 3 pollos y 2 lomos para ese diciembre. Ajá. Y ahí empezó, nuevamente cada diciembre empezabas a vender más. Sí, cada día más porque el voz a voz, o sea que cada diciembre me pedían las mismas personas más unas nuevas que se añadían a través del voz a voz. Y para el 2019 trabajaba por días en una empresa de moda y había un diseñador gráfico, el cual nos diseñó lo que es el logo hasta el día de hoy de Giret. Ahí nació Giret como tal, en el 2019. Ya tenemos nuestros waffles listos, ya acá tenemos el último y vamos a emplatar. Aquí tenemos unas fresitas y unos bananos. Listo, nos vinimos para un lugar mucho más fresco para hacer el emplatado, ¿verdad? Entonces, Derly, ¿qué es eso importantísimo ya que tenemos que tener en cuenta dentro de un negocio cuando ya estamos Full HD para presentar el negocio al cliente, para poder venderlas el producto o el servicio que ofrecemos? La presentación es fundamental, todo debe de quedar prolijo, como decía mi abuela, todo entra por los ojos. Eso Entonces vamos a hacer hoy 2 emplatados. Listo. Vamos a iniciar con este
lo dividimos en 4 porciones y tomamos un plato, el que tengamos disponible. En este caso, como es cuadrado, lo vamos a ubicar de esta manera. Siempre es a nuestra imaginación. De hecho, lo podemos afinar y le quitamos estos bordecitos para que se vea mucho mejor. Eso es importante en el negocio, afinar esas cositas que no están bien y hacer que todo quede mejor cada día. Derly, ¿qué le recomendarías a esas personas que hoy están organizando sus ingredientes en su negocio y que quieren ya llegar al emplatado final para tener un negocio que llegue a su punto de equilibrio, que dé frutos, que dé buenos resultados? Que revisen cuál es su objetivo, a dónde quieren llegar. En este caso nosotros queremos unos waffles para acompañar una reunión de amigos. Asimismo es el negocio, nosotros debemos de tener claro hacia dónde vamos para asimismo tomar decisiones y empezar a operar de acuerdo a esos resultados que queremos. ¿Y qué errores no debemos cometer? Esos errores que tú dijiste, definitivamente eso no me puede suceder. Creer que ya todo lo tenemos listo. Siempre debemos de revisar, debemos mirar aquellas cosas que podemos mejorar. Cada día se puede mejorar y lo podemos hacer cada vez mejor. Bueno, Derly, esto se ve muy delicioso, creo que lo vamos a disfrutar muchísimo y espero que allá también pongan en práctica toda la receta que Derly nos ha enseñado el día de hoy. Y quiero agradecerte, Derly, por inspirarnos, por contarnos eso que no se cuenta y porque además tu historia es transformadora, tu historia es inspiradora y hace que muchas personas emprendedoras que hoy nos estén viendo te tengan como un referente. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Con mucho gusto, gracias a ustedes por invitarme. A todas las personas que se conectan con nosotros en este capítulo del podcast Lo que no se cuenta, muchísimas gracias. Esperamos poder verlos nuevamente en nuestro siguiente capítulo. Nos vemos pronto.